Buenas tardes. Como estaba previsto, vamos a hacer una sesión de videoconferencia con los dos compañeros que están actualmente viviendo en Murcia, pero que han estado trabajando en el exterior en distintos destinos. Uno de ellos es Amado, que ha estado creo que 19 años. 23. 23, fíjate, yo pensaba que eran menos, porque todavía tienes ganas de Sí, sí. volver a irte. 23 en distintos destinos, por lo tanto, ha criado a sus hijos en el extranjero y además tiene una experiencia que no se puede despreciar y les agradecemos mucho que trabaje y colabore en este curso. En principio, para entrar ya en las preguntas que habéis hecho, hay una muy concreta de algún compañero que quiere ir a Marruecos, en concreto a Tánger, y pregunta qué tipo de familias acuden, alumnos, cómo son sus familias, las que acuden al centro de Tánger, al colegio, y luego cómo es la vida diaria del profesorado ahí en Marruecos. Y cuando te estás criando a tus hijos, ¿a qué escuela la llevas? ¿Hablan los mismos? ¿Qué relaciones tienes? Y sobre eso pues tú tienes experiencia. Efectivamente, yo pasé 6 años de mi vida en Nador, en Marruecos, y cuando me pongo a hablar de mi vida siempre digo que han sido los 6 años más felices de toda mi vida. Yo me llevé a mi familia, mis hijos entonces eran pequeños, que alguien puede decir, madre mía, Marruecos, un país casi tercermundista, con hijos y tal. Es un país fantástico para irse con la familia porque no tiene ningún problema. Yo estuve concretamente en Nador, luego me tocó también vivir unos meses en Casablanca, pero Marruecos lo conozco perfectamente porque todas las vacaciones me quedaba allí, mandaba a mis hijos a España y yo me quedaba en Marruecos pues para conocerlo. Tánger, que es lo que pregunta este chaval, pues es una ciudad fantástica para vivir, algo cara en cuanto a los alquileres, es curioso, es una ciudad cara. Tetuán, sin embargo, que está muy cerca, es bastante más barata. Tánger tiene un centro de primaria, tiene un centro de secundaria y tiene además un centro de formación profesional, concretamente de rama sanitaria. La vida, como te digo, es muy agradable, tienes el mar muy cerca, la gruta de Hércules como atractivo turístico, tienes club de hípica, tienes de todo. Y sobre todo tienes la residencia de los saudíes en Tánger, que es impresionante. Y a quien le guste la vida nocturna, Tánger tiene una vida nocturna también muy, muy, muy interesante. Los hijos, ¿quién viene? Bueno, los hijos, ya he dicho que los hijos perfectamente, porque pueden asistir tanto primaria, secundaria, como en formación profesional. ¿Quién asiste a nuestros centros? Pues normalmente suelen asistir en Tánger familias, sobre todo el mayor porcentaje, pues más del 80% de familias marroquíes, que lo que pretenden después es que sus hijos sigan estudios en España. También van los hijos de los diferentes consulados, hay consulados como el francés y los del consulado español que suelen venir también a los centros españoles de Tánger. Pero sobre todo la población es población marroquí. Y es población ligeramente de élite, puesto que en los centros de Marruecos se paga una pequeña parte mensualmente, están exentos de ella todos los que son de la comunidad europea, franceses, belgas, que viviesen y que viniesen a nuestro centro, los españoles por supuesto también están exentos de pagar, pero las familias marroquíes tienen una cuota mensual, lo cual esto hace que nuestros centros allí no sean centros sociales como hace muchísimos años, sino que más bien se vayan convirtiendo poco a poco en lo que se puede llamar centros un poco de élite. No sé qué más puedo responder de Tánger. Bueno, ya hay una idea de cómo se... Pero se vive muy bien. La vida en Marruecos es estupenda, tanto en Tánger como en Casablanca. Larache, que está cerca, es una vida fantástica. En Rabat, que es un centro relativamente nuevo, y además los centros están perfectamente adaptados. Hay centros de recursos, están muy bien. Luego tengo entendido que por lo que se cobra si eres funcionario, porque cuando va un interino
cobra menos que en Murcia. Eso es una Hay que canallada. decirlo. Eso es una canallada, eso es una canallada. Para las personas que han ido de aquí como interinos, se han encontrado que cobraban menos que si habían trabajado en Murcia. Pero date cuenta, Enrique, es una cosa curiosa. Pero para un funcionario allí se puede Está vivir por los... bien y ahorrar, ¿no? Sí, 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 sí. Marruecos, desde el año concretamente 88, noviembre del 88, cuando empezó la equiparación entre la escala A, se nos reconoció como escala B, la subida de sueldo que hubo en aquel entonces, a mí me tocó en Marruecos, la subida de sueldo, aquí en España ganábamos unas 140.000 pesetas, allí unas 200.000, y se nos subió automáticamente a 400.000. Imagínate, en el año 88, 600 y pico mil pesetas en Marruecos. Hoy, en la actualidad, están ganando unos 5.000 y los de primaria 5.000 y pico de euros. Y los interinos, hubo un tiempo, hasta el año concretamente, hasta el año 92, en los que los interinos cobraban la mitad de la extranjería. Es decir, que ellos cobraban el sueldo que cobraría un interino en España, más la mitad de la extranjería de un funcionario, con lo cual era interesante. Pero eso, en el periodo aquel en el que gobernaba el PSOE, que a mí aquello me hizo dejar de militar en las filas del sindicato de UGT, pues de un plumazo, el señor Gonzalo Permuy, no sé si tú te acordarás de él, que era muy conocido en los temas de exterior, de un plumazo quitó aquella ley, cesó a todos los interinos que se encontraban trabajando, los volvió a nombrar al día siguiente, e incluso aquellas navidades los cesó el 22 de diciembre para volver a nombrarlos el día 7 de enero y así no pagarles las vacaciones. Con que te digo que, como se dice aquí en Murcia, en todos sitios cuecen habas. Bueno, aprovechando que has hablado de Marruecos y tu experiencia, hay preguntas sobre cómo se trabaja con otros compañeros, pero vamos a ir cambiando de lugar. Tú has estado en escuela europea. He estado también en la escuela europea en Bruselas. En la escuela europea en Bruselas, supongo que habrá diferencias. Las diferencias en Marruecos. son abismales. Cuéntanos no un poco. No tiene nada que ver. Son centros de titularidad, como todos los que están en el curso habrán visto, son los centros que se llaman de titularidad del Estado español. Y son centros integrados, los de Marruecos. Como bien habrán visto en el programa, los centros integrados son aquellos en los que hay primaria y secundaria junta. En realidad las escuelas europeas son también centros integrados, pero en cada escuela europea trabajan diferentes países. Obligatoriamente tienen que trabajar franceses, alemanes e ingleses. Y esas tres lenguas son las que se consideran lenguas vehiculares. España tiene presencia en algunas escuelas europeas. ¿Dónde se ubican las escuelas europeas? Donde hayan oficinas o donde hayan organismos correspondientes o sea, que sean de la Comunidad Europea. Por ejemplo, Alicante tiene una oficina de patentes y por eso Alicante tiene derecho a una escuela europea. En las escuelas europeas, como hemos dicho, hay siempre tres secciones obligadas: la francesa, la inglesa y la alemana, porque son los primeros que crean el sistema educativo de las escuelas europeas, y entonces por estatuto está así establecido. Sección española, ¿dónde hay? Pues sección española tienes en la escuela, por ejemplo, en la escuela de Alicante. Ahí se hace todo el sistema educativo español. Los libros son españoles, todo es idéntico, excepto dos variantes que hay. La lengua vehicular, tú puedes elegir inglés, francés o alemán, siempre desde primero de primaria, que es algo muy curioso, que aquí creemos que para aprender idiomas hay que empezar desde los 3 años, y sin embargo las escuelas europeas nos enseñan sobre idiomas, porque salen los alumnos bilingües y trilingües, y no empiezan hasta los 6 años. Y además con 4 periodos semanales de 45 minutos, de inglés, francés o alemán. Entonces, tenemos, con presencia española, tenemos la escuela europea aquí en Alicante. En Bruselas tenemos 2 escuelas con presencia española. Cerca de Bruselas hay otra escuela europea, en Kulhan, pero en fin, y también en la de Berlín. En Italia hay otra en Varese, porque allí es donde está la oficina de alimentación de la Comunidad Europea,
Pero donde no hay sección española, lo que se hace es establecer, se manda un maestro y un profesor de secundaria que se encargan de dar una especie de clases complementarias de lengua materna a aquellos alumnos que están integrados en otros sistemas. En la escuela que yo estuve en Bruselas trabajábamos 14 países. 14 países. Te obligan semanalmente a reunirte con los diferentes países con el nivel que tú estás trabajando, si estás en cuarto, estás en quinto, estás en sexto, semanalmente te tienes que reunir con el resto de compañeros de países de nivel. Entonces, lo cual quiere decir que las reuniones son obligadas. Al igual te obligan a que cada 15 días se reúna también la sección. Se trabaja en grupo, porque además, en teoría, en la práctica es difícil. Lo tienes fantástico porque tienes a los profesores de secundaria en el propio centro y entonces, digamos, que al ser como centro integrado, pues tendrían que funcionar bien los grupos de trabajo comunes. Pues, la coordinación sería lo ideal. En Marruecos sí que se hace. Sin embargo, en Bruselas eso es más difícil de conseguir, porque en el exterior hay que decir que tristemente primaria y secundaria van un poco por caminos diferentes. No sé si has estado en otro tipo de programas, como sí, ALCES. Los ALCES. ¿Las ALCES en qué país? Estuve en Francia. En Francia. Y bueno, sabes que ahora están eliminando algunas... Sí, ya empezaba, en aquel entonces ya querían empezar. Se ha creado una asociación para la defensa de estas escuelas o de estas aulas. Pero bueno, ¿cómo te fue en Francia? Entonces era muy difícil, ¿eh? Entonces las ALCES y entonces la educación en el exterior, habrán visto todos los del curso que la educación se empieza a mover por el decreto el 1027/93, que es del que emanan todas las leyes de asesores de acción educativa en el exterior, y luego, por supuesto, ha habido modificaciones. Pero hasta entonces no había nada regulado en el exterior. Cuando yo me marché en el año 88, pues allí estaban los prehistóricos, estaban los históricos y estábamos los que incluso nos nombraban. Los prehistóricos eran unos propietarios definitivos que estaban nombrados propietarios definitivos en Francia. Solían ser de la orden de las teresianas. Había mucha teresiana. Luego estaban los que estaban nombrados como propietarios definitivos, por ejemplo, los de Burdeos y tal. Luego estaban los propietarios provisionales. Yo mi primer nombramiento fue como propietario provisional, lo cual no dejaba de ser una ilegalidad. Y cuando accedió el UCD, fue la UCD la que empezó a regularizar un poco el sistema, y entonces de golpe y plumazo nos liquidó a todos los que estábamos en el exterior, creando un decreto y creando el sistema de comisión de servicios por 6 años. Los de Francia, que éramos los más revoltosos, yo entonces estaba metido en una asociación sindical independiente llamada CERAPE, hay historia, todavía conservo los documentos aquellos. Bueno, pues entonces nos nombraron en comisión de servicios, sin embargo, los que estaban en Marruecos les permitieron empezar la comisión de servicios 6 años, a los que estaban en Lisboa les permitieron quedarse 6 años, pero a los que estábamos en Europa, sobre todo en las obras de lengua y cultura, de un plumazo nos largaron. Entonces no era fácil. Entonces tú llegabas a los consulados te daban, además el sueldo era ínfimo. Cobrábamos en España 49.000 pesetas y se nos daban al exterior 50.000. Los pobres compañeros que vivían en París se las pasaban canutas. Incluso se dio el caso, tenías que ser itinerante, tenías varios pueblos que atender. Se dio el caso de compañeros que murieron en accidente de tráfico y ni siquiera se les pagó el traslado del cadáver. O sea, te estoy hablando de cosas que son muy dramáticas, pero que la acción educativa en el exterior, que ahora se ve tan bonita, tan atractiva, yo no diría que está tan bien remunerada, porque cuando te pones a mirar el resto de cuerpos o el resto de gente lo que hacen en el exterior, pues yo no considero que estén tan bien remunerada la acción educativa en el exterior. Pero en fin, hay gente que piensa que sí. Y las ALCES entonces te daban una lista de migrantes, de direcciones, y tú tenías que ir buscándolos por las casas para meterlos en el aula. Era una tarea dificilísima. Tú empezabas con ellos cuando acababan las clases francesas, 2 días por semana solían venir, trabajábamos 28, 30 horas, 32 horas en mi caso, pero
Pero bueno, en aquel entonces nos considerábamos un poco como que éramos los misioneros de la lengua castellana y sobre todo se hacía una gran labor para los emigrantes. Los emigrantes estaban muy desconectados, había una emigración muy importante, los niños estaban muy perdidos, no sabían si eran españoles, si eran franceses o si eran suizos, y entonces creo que hay las ALCES, las agrupaciones de lengua y cultura que se llaman, entonces ahí le hicimos una gran labor, se empezó a hacer una difusión del español importante, viajes de estudios, y los chavales, como decíamos muchísimas veces en el sindicato, lo importante es que estos críos sientan el orgullo de ser españoles, porque se avergonzaban de ser españoles. Yeah. Entonces era una acción educativa. Hoy en día las ALCES están perfectamente programadas, tienen su diseño, tienen su currículum, lo tienen todo, está todo muy bien organizado. Antiguamente era diferente. Pero se las quieren cargar. Muchas siguen siendo puestos itinerantes. Sí, claro. sí, la mayoría son itinerantes. Lo que ocurre es que también se ha dado otra posibilidad, que es la de integrar las clases dentro del sistema. Sobre todo en Suiza se hace bastante. Sí. Y entonces, en vez de trabajar como trabajamos en aquel entonces, cuando terminaban los niños su escolarización en Suiza o en Francia o en Alemania, pues entonces ahora se hace al mismo tiempo, con lo cual pues se le ha dado a las clases mucha más credibilidad, mucha más importancia. Antiguamente incluso los directores escolares se negaban a que entrásemos en los centros. O sea, no era fácil en aquel entonces la acción educativa en el exterior. Hoy es mucho más cómodo. Muy bien. Y esto lo está diciendo ya un abuelo del exterior, ¿eh? Sí. Es que 23 años... 23 años dan para mucho. Y has tenido que venir y pasar algunos años en España para... Siempre ha habido... Los franceses, sin embargo, tienen un cuerpo de profesores en el exterior, que yo no sé si es bueno o es malo. Pero sí que evita lo que ocurre muchas veces, que es lo que yo, el mensaje que también le quiero comunicar a los compañeros, que hay algunos que están muy ilusionados, que piensen que estudiando se sacan las plazas del exterior. Hay muchos que piensan, esto es imposible, esto es una carrera de fondo, va a ser totalmente... Pensad que hay gente que aprueba. Yo, en las 3 convocatorias que me he ido al exterior, pues una ha sido por nota, incluso había un test psicotécnico, era bastante difícil, en el año 88, y era la primera convocatoria que se hacía. Y parecía utópico irse a las escuelas europeas de Bruselas, pues aquello en aquel entonces era una utopía, porque aquello parecía que era por enchufe, y sin embargo, pues conseguí la plaza. En anteriores ocasiones, pues se hacía otro sistema, un baremo en el que era un concurso de méritos con un informe de la inspección, y entonces se hacía, como yo decía, una especie de casting. Nos llamaban a los 4 o 5 primeros y entonces nos hacían una entrevista y por entrevista nos íbamos. Y la primera vez que me fui al extranjero me fui por enchufe. Sencilla, porque entonces, como el exterior no estaba regulado, no había nada regulado. Estamos hablando del año 70, el año 78. Y este consejo que sí les quería dar es eso, que hay que prepararse, que hay que estudiar, que esto es una guerra en la que hay que empezar a coger cargos directivos, porque da puntos. El intentar hacer publicaciones, que también da puntos. El hacer cursos específicos para el exterior. Y sobre todo prepararse en idiomas, porque hay algunos que dicen, no, yo solamente podría acceder a las plazas de Bogotá o de Rosario. De Rosario os lo digo a todos, solo es para secundaria, no es para primaria. Los centros de convenio no los podemos pedir nosotros, son unas plazas muy golosas que la gente cree que las puede pedir. Esas plazas son para los nativos, no para los funcionarios españoles. O sea, el idioma es fundamental. Hay gente muy joven en el curso y pueden empezar a prepararse la escuela oficial de idiomas. La escuela de idiomas. Efectivamente. Y el consejo es ese, que el que se prepara sale. Hay muchos que van de romería a Madrid todos los años en la convocatoria, pero os puedo garantizar que de allí sale gente aprobada y que de allí sale gente para el exterior. Y la verdad, que os lo dice alguien que ha estado 23 años fuera, la experiencia del exterior es interesante, es gratificante, es enriquecedora. Bueno, continuamos con Blas Bernal, que ha pasado... ¿Cuántos años? ¿8 en Holanda o 6? 12 en 2 periodos. 12 en 2 periodos, o sea que 6 y 6. Allí estuviste en la agrupación de Países Bajos. Agrupación de Lengua y Cultura de Países Bajos. Primero, cuando yo llegué allí por primera vez en el año 96, la sede estaba en Rotterdam
De Rotterdam pasó posteriormente a La Haya y actualmente está en Ámsterdam. En Ámsterdam. ¿En qué consistía el trabajar en una agrupación, más o menos la vida diaria y las diferencias que puede haber con trabajar en un colegio en España? Es bastante diferente. Lo más parecido que puede haber es una escuela unitaria rural. Es Un CRA, ¿no? un CRA, es lo más parecido. Pero piensa que no tienes un CRA, sino que tienes 5 CRAs. Porque tienes que ir cada día a un aula diferente. En los Países Bajos, hay otros sitios donde no es así. Las agrupaciones de lengua y cultura española se organizan en base al alumnado que tienes. El alumnado puede estar muy disperso o puede estar disperso geográficamente. O puede estar en una ciudad. Entonces, las agrupaciones, las aulas, se organizan en base a ese tipo de alumnado. Desde luego en Rotterdam hay muchos alumnos, había, en Ámsterdam también, en las ciudades hay muchos alumnos y tú puedes organizar aulas, pero además de eso tienen otros pueblos pequeños donde también hay gente. En el caso de la población española en residente en los Países Bajos, es una población muy dispersa, aunque sea un país pequeño. Tienes aulas desde Enschede, en la frontera con Alemania en el norte, hasta Maastricht recientemente en el sur. Y tienes que atenderlo todo. Por eso los profesores, la mayoría de profesores cada día va a una ciudad diferente. ¿Y da tiempo a que entre el profesorado se reúnan de vez en cuando, se colaboren, se coordinen, Sí, tengan mira, materiales? son aulas. Tú vas cada día a un aula. Pero esas aulas se agrupan legalmente en una agrupación. Al frente de cada agrupación hay un director y todo el profesorado de la agrupación forma el equipo docente de la agrupación, es como el claustro, ¿no? Obligatoriamente hay 3 reuniones al cabo del año, 2 en realidad, pero en la práctica hay al menos una mensual de coordinación didáctica. Luego, en realidad, como es tanto el trabajo y vas siempre corriendo, la verdad es que da poco pie a poder trabajar, pero trabajar en equipo. Pero sí que hay mucho contacto entre los profesores. Luego, como tienes que ir de un sitio para otro, existe esa cuestión que aquí se llama itinerancia, en la que se paga el kilometraje, etcétera, o ya en el sueldo va incluido. No, se paga, Aparte. se paga el desplazamiento aparte. Lo que sí debes ir cuando vas al exterior y si vas en concreto a las alces son un programa realmente apasionante, ahora mismo muy castigado, es decir, están reduciendo, pero es un programa donde tienes que ir con mucha energía. Tienes que ir pensando que vas cada día a inventarte la clase, aunque hay un currículo, pero tienes unos alumnos fruto de la dispersión de la población, que también en cada grupo te puedes encontrar alumnos desde 6 a 18 años perfectamente, y ahí tienes tú que llevar mucho material preparado, tienes que llevarte la clase súper preparada para que la clase sea interesante y trabajar las 4 destrezas con los alumnos. Muy bien. Oye, y aparte de la vida profesional, está la vida particular, familiar, la vida no sé si se establecen muchas relaciones con otros compañeros y compañeras españoles y se sale con ellos y tal, o si cada uno vive su vida, se desarrolla pues relacionándose más con las personas del país donde está. Yo si quieres te cuento mi caso. Sí, claro, ya sé que será diferente, pero cada uno tiene la experiencia. Me refiero a la tendencia, porque eso se verá, si la gente suele salir entre ellas y se hace como piña de profesorado español que... Eso en el caso de los Países Bajos no es fácil, puesto que cada uno reside en una ciudad diferente, ¿no? Claro. Pero sí que hay un vínculo y hay una unión entre el profesorado. Lo que ocurre es que si tú vas con tu familia, como fue mi caso, pues al final te relacionas con aquellos otros afines a ti, similares a ti, que no necesariamente son españoles. Claro. Tú llevas a tus hijos a un colegio internacional, como fue mi caso. En ese colegio internacional hay familias de diversas nacionalidades. Te enriqueces tú y tus hijos, por supuesto, pero al final tienes una relación amplia, abierta, con otro tipo de gente que estando aquí desde luego no los habrías conocido en la vida. Claro. Y los niños, pues por supuesto,
tema del idioma, en la inversión lingüística. La inmersión lingüística es total, por tanto, al menos un idioma, otro idioma, otra lengua se la traen casi como materna. Claro. Al menos otra lengua. Puede darse el caso de que además de esa lengua pueda ser más. En el caso de Holanda, pues si tú lo llevas a un colegio internacional como yo lo hice, pues desde luego va a ser el inglés, la lengua más trabajada, pero ellos también además estudian otras lenguas como francés nivel B, holandés nivel B. No es nivel nativo, pero es un nivel casi nativo. Podría ser el nivel B1, B2 de Escuela Oficial de Idiomas. Ellos tienen mis dos hijos, adquirido el nivel C2 de inglés, que es nivel nativo, ¿no? Pero de otras lenguas también. Eso es fácil. Y tú mismo te enriqueces y vas adquiriendo el conocimiento de lenguas, sobre todo. Pero no solo lenguas, experiencias personales, culturales, interculturales, con otra gente. Es muy enriquecedor. Yo las agrupaciones las recomiendo a aquella gente que quiera trabajar, a aquella gente que sea flexible, que sea capaz de enfrentarse a situaciones muy variadas, muy diversas y que les guste mucho la enseñanza. Si te gusta mucho tu trabajo, pídelo. Ahora, si no estás dispuesto a sacrificar tu trabajo y aprender cada día, vete a otro programa. A otro programa. Sí. Muy bien. Y sabemos que hay mucha preocupación por superar con la mejor nota posible la prueba. Algunas personas dicen, bueno, esto es mucha legislación, ¿y eso por qué? Pero vosotros que habéis superado la prueba para poder asistir, pues aunque sea un consejo así general, pues sería cómo dar alguna pauta para que se preparen, sabiendo que conocer este curso no se supera la prueba, hay que estudiar más. Por eso quería... Sí, pero este curso sí que ofrece recursos para trabajar, correctamente tú solo, ¿eh? Claro. Porque esto es una carrera de fondo, esto en realidad es una oposición. Sí, claro. Es un concurso de méritos, pero es un concurso de méritos en el cual hay unos puntos tuyos de trabajo previo, pues tú puedes trabajarte tu currículo habiendo sido equipo directivo, habiendo ido a la escuela de idiomas y adquiriendo idiomas, haciendo estudios en la universidad, aparte de tu carrera de inicio de acceso al cuerpo, los cursos de formación que este mismo sindicato ofrece y otros organismos, pero además de eso tú tienes que trabajarte muy bien toda la legislación y conocértela muy bien, muy bien. Tanto la legislación de tu trabajo en España como la legislación de los programas que hay en el exterior. Tienes que sabértelo muy bien, porque tú piensas que en la prueba, ya no solo por la prueba, sino porque cuando estés fuera, esa ley te la tienes que saber. Tienes que saber perfectamente cada artículo de la ley. Y, por supuesto, tienes que conocer bien tu trabajo, porque hay una parte, el supuesto práctico. El supuesto práctico te van a pedir que tú planifiques, depende, cada año sabemos que hay varios modelos, cada año te piden una cosa, algo relacionado con tu trabajo, lo del año pasado, lo de la prueba de diagnóstico. Debes sabértelo. Y además debes saber cómo se organiza en el centro y en base a qué está regulado. Eso, hay una normativa que lo regula. Debes conocértelo. Si no te lo conoces bien, bueno, ve a la prueba, a lo mejor lo haces y sacas. Pero si no lo sabes bien, mejor no vayas. No, porque hace falta una nota mínima para poder pasar el corte. Hay que echarle horas. Bueno, no solo eso, es una oposición. Claro. Que la gente puede sacar muy buena nota, pero es que va a haber otro que te va a superar. Tú tienes que, si quieres la plaza, trabájatela. Y piénsate muy bien si te va a gustar ese programa o te va a gustar otro, si prefieres trabajar más tranquilamente en un colegio, si prefieres irte a una escuela europea, que también, como ya ha hablado Amado, es pues apasionante, muchas horas de trabajo luego, pero de trabajo enriquecedor. Y bien, si te gusta trabajar, si te gusta tu trabajo, si te gusta la enseñanza, a por ello. Muy bien, pues yo creo que si no queréis añadir nada más, falta la intervención de Paco Marín, que la va a hacer desde Bogotá, y precisamente hay algunas preguntas sobre cómo se vive allí, para las personas que les interesa América, que lo pondremos en otro corte, porque lo va a hacer solo desde casa.
Muchas gracias a los dos y espero que esto haya servido. También aprovecho para decir que si se quiere alguna intervención así directa, pues ya a partir del, seguramente el martes, podremos entrar en el chat. Y ahora nos pondremos de acuerdo en a qué hora, para que podáis preguntar algo, porque seguro que viendo esta videoconferencia os ha surgido alguna nueva pregunta y esa se podrá hacer a través del chat. Bueno, pues ya está. Gracias a ti.